Hola, buenas noches con todos. Gracias por unirse. Bienvenidos a esta su hora del vino. Hola Aurelio, Carolina, Cristian, Daisy, ¿cómo están? Qué bueno ver mucha gente que se une todas las semanas. Bueno, hasta que se siga uniendo la gente. Como saben, está lloviendo aquí en la capital y eso hace que el tráfico se vea un poco afectado, un poco más afectado. Entonces, bueno, darles la bienvenida a la hora del vino, gracias a Supermaxi y Megamaxi. En nombre de la Cofradía del Vino, les doy la más grata las bienvenidas. Hoy estamos con un invitado especial que ya mismo se nos une. Mientras tanto, quiero recordarles que durante el mes de abril, mayo y junio vamos a estar entregando un certificado de participación en estos webinars sobre aprendiendo todo de la cata, buscando el vino que va con cada uno de nosotros. Y ahí está Matías Tamayo, nuestro invitado desde Santa Carolina. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Susana, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Todo muy bien, gracias. Matías es nada más y nada menos que manager de exportación para Latinoamérica. Cuéntanos un poquito, Matías, ¿qué haces? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va el vino acá en América Latina? Bueno, aquí en Ecuador es uno de los vinos más consumidos. Precio-calidad es extraordinario. Entonces, cuéntanos un poquito. Sí, sí, claro. Buenas noches a todos, un gusto hoy día estar con ustedes. Estoy muy feliz de esta invitación. Efectivamente, yo soy Export Manager, Area Manager de Santa Carolina para Latinoamérica. Esta es la segunda bodega chilena en la que trabajo, ya tengo un poquito más de 5 años de experiencia en la industria latinoamericana, ya exportando vino chileno. Ecuador ha sido un mercado foco para los vinos chilenos hace ya bastante tiempo, a pesar de que en Sudamérica hay un denominador común entre todos estos países no productores como Chile, Argentina, Uruguay, que la cultura de vino ha sido algo relativamente nuevo, ¿verdad? No existe la cultura ni la costumbre de beber vino, o muchas veces en mercados como Ecuador, el vino era otro el concepto que había de vino. Entonces, parte de mi trabajo y de las bodegas chilenas en general es educar al consumidor sudamericano. Hoy día, tanto en mercados como el chileno, incluso que siendo un país productor, el chileno no es un gran consumidor de vino desde el aspecto del conocimiento, ¿ya? Pero esto es un poco más marcado en mercados como el ecuatoriano, el colombiano, el venezolano, ¿ya? Donde el concepto del vino es distinto, ¿verdad? También muchas veces relacionado con, no solo con lo cultural, sino también con el aspecto climático. Ya las condiciones climáticas de los países en Sudamérica son súper distintas, y esto también afecta o crea alguna costumbre y modifica el consumo. ¿Ya? Entonces, parte importante de mi trabajo durante estos 5 años y creo que en el futuro también, en el futuro cercano, es educar al consumidor en Ecuador y hacerlo un bebedor de vino en el buen sentido. Chévere, bueno, y eso es a lo que se dedica también la Cofradía del Vino en implementar la cultura del vino en el país. Bueno, Qué bueno. hoy, como te contaba Matías, nosotros tenemos este espacio de la hora del vino
en donde van participando diferentes marcas. Perfecto. Este mes vamos a hablar sobre la cata de los vinos. Estamos buscando el vino que va con cada persona. Hay mucha gente que dice, prueba un vino, alguna vez probó un Cabernet Sauvignon y dijo, esto no es lo mío. Y no vuelven a probar, no se dan otra oportunidad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, queremos que la gente aprenda a escoger su vino, aprenda a buscar, aprenda a sentir que dentro del mundo del vino es lo más importante, ¿no? Y, Sí. bueno, y para eso hemos hecho algunos temas. Vamos a tratar hoy la vista. El viernes 12 Perfecto. hablaremos de la nariz, el miércoles 17 el gusto del vino, el viernes 19 tenemos el lenguaje del vino y por último el 31 la cata de espumantes. Hoy también Perfecto. tenemos un espumante. Hoy también Sí. tenemos un espumante para catar. Sí, me comentaste que tienen son 3 vinos, ¿verdad? El Sí. Sauvignon Blanc Reserva, Tenemos el el espumante. Santa Carolina Reserva Sauvignon Blanc, uno de mis favoritos, donde este no se queda atrás. Ah, El rosé reservado y también tenemos el reserva, el espumante. Así que va a perfecto. estar súper deli, súper interesante. A los que nos están acompañando, les recuerdo que durante abril, mayo y junio vamos a estar entregando certificados de participación en lo que se refiere a todo lo que quieres saber de la cata y buscando el vino que va contigo. Para esto tienes que tener el 80% de participación y a finales de junio va a haber una pequeña quiz, una pequeña pruebita para ver si estuvieron atentos a todo y poder obtener su certificado. Por favor, yo sé que el chat está deshabilitado, no sé qué pasó, pero manejémonos con el preguntas y respuestas. Estoy pendiente de eso. Bueno, pero como son 3 vinos, vamos a tener que caminar un poquito rápido. Aquí tenemos la Viña Santa Carolina. Cuéntanos un poquito, Matías, ¿cómo es el paisaje? Perfecto. Bueno, mire, les cuento un poquito de nuestra bodega. Santa Carolina es una de las bodegas más antiguas de Chile, ya fue fundada en 1875, ya son 150 años de historia. Tengo la fortuna de trabajar en la mina de Santa Carolina, donde fue fundado por don Luis Pereira. Santa Carolina es el nombre que él dio en honor a su mujer, Carolina Iñiguez, ¿ya? Santa Carolina. Y hoy día Santa Carolina es muy distinto a lo que fue fundado. Ya se fundó en el Valle del Maipo, en Santiago, lo que hoy día es una metrópolis, ya una ciudad muy desarrollada inmobiliariamente. Por ende, con el pasar de los años, Santa Carolina, como bodega, fue trasladando sus viñedos a los valles de mejor producción o con mejores condiciones para la producción de cada cepa, ¿ya? Aquí en la imagen puedo ver el fundo de Cauquenes, si no me equivoco. Sí, ¿Sí? Cauquenes. Ya. Cauquenes hoy día es un fundo, un viñedo que está muy enfocado en el desarrollo de vinos premium, ¿ya? De Santa Carolina, es decir, de niveles reserva, gran reserva hacia arriba, ¿ya? Tú mostraste ahí una botellita de reservado, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, los dos son. Entonces ahí, esos ya son viñedos que tenemos más cercanos al Valle del Maipo, aquí buscamos distintas cosas, pero hoy día Santa Carolina lo que ha hecho es buscar el mejor valle, el mejor suelo, el mejor terroir para cada variedad. Entonces, es muy distinto a lo que se fundó hace 150 años y hoy día tenemos esta característica de producir lo mejor donde somos los mejores produciéndolo, ¿verdad? Como país, como terroir, ¿verdad? Como origen Chile. Así es, bueno, y el terroir es una de las cosas que más sabor y más expresión tiene en el vino, ¿no? O sea,
El terroir Sí. es súper importante en la elaboración del vino. Y claro, el terroir El chileno terroir, es, sí. el terroir es súper importante, pero me gustaría siempre prefiero hacer una salvedad. Hoy día, cuando nos comparamos, por ejemplo, en todos estos mercados, incluso Ecuador, eh, tiene mucha presencia de varios orígenes, entre ellos el viejo mundo, el nuevo mundo, que son productos como producto, en el fondo yo siendo comercial ocupo mucho esa palabra, eh, muy distintos. Eh, en el viejo mundo podemos encontrar un terroir, un suelo muy marcado, diferencias bien características entre España, Italia, Francia. Yo diría que en Chile, voy a hablar por Chile, tenemos un terroir, pero muy marcado, porque, bueno, hay que recordar que el terroir es una mezcla de cosas, ¿verdad? Entre suelo, manejo, planta, un montón de cosas. Pero yo diría que el terroir chileno está profundamente marcado por el clima, ¿ya? Eh, Chile es una franja angosta y larga de tierra, extendida por casi la totalidad de Sudamérica, y está protegido por dos barreras naturales que dan origen a estos vinos de alta calidad, que es la cordillera de los Andes, el cordón montañoso más robusto y grande en Sudamérica, que va desde Perú, o antes incluso, creo que parte en el sur de Ecuador, si no me equivoco, Sí, claro, por aquí. hasta el final de Chile, ¿ya? Y lo otro es el Océano Pacífico, que tiene, en el lado chileno, tiene muy bajas temperaturas, y al ser tan angostito, Chile tiene una influencia del mar importante en su clima, en su incorporación a los vinos. Entonces, Cauquenes también es un ejemplo de eso, no está muy lejano de la costa, ¿ya? Yo diría que está a una distancia prácticamente igual entre la cordillera y el mar. Entonces, tenemos viñedos con alta influencia de mineralidad y frescura, hablando de temperatura y clima. Y se le siente, ¿no? Te digo porque yo ya empecé a probarme el blanco ¿Ya, perfecto? y claro, tienen mucha mineralidad todos los vinos de Santa Carolina, todos. Sí. Es algo que les diferencia de muchos, ¿no? Y yo siempre digo, al menos en los vinos blancos, la cercanía al mar influye un montón, influye un Ujú. montón. Es, Sí. es De hecho, muy- hablando justamente de eso, nuestro Sauvignon Blanc, reserva de Huguito de Penfort, ¿me los puedes abrir? Ujú. Eh, Hablando del Sauvignon Blanc de Santa Carolina, la influencia del Océano Pacífico está muy marcada, porque acá ya estamos hablando de un viñedo que está en el Valle de Leida, ¿ya? Que se ubica en torno o muy cerca de la desembocadura que tiene el río Maipo, ¿ya? En el Océano Pacífico. Entonces, aquí ya hablamos de un vino eh, que está producido con viñedos con alta influencia del Océano Pacífico. Entonces, la la frescura salinidad del que vino, tienes. la salinidad va a ser algo muy presente. Y eso también de la mano con el aspecto enológico, ¿ya? Aquí en Santa Carolina el equipo enológico y de viticultura tiene eh, mucha influencia sobre la producción, lógicamente, y sobre la imagen que queremos transmitir, ¿ya? Aquí ustedes tienen en sus manos una botella, una etiqueta, que está directamente relacionado con tres cosas. Primero, la producción de calidad, es decir, tener un producto consistente, porque ustedes van a beber 2019, 2020, 2021, que son cosechas distintas, años súper distintos. Entonces, la idea del equipo es siempre mantener consistencia. Segundo, la frutalidad, es decir, que todos los vinos, a pesar de ser reserva, gran reserva, que tienen procesos y incorporaciones distintas de madera, envejecimiento, mantengan la frescura de la uva, ¿verdad? Que esté muy presente la fruta. Ya no hay que olvidar que esto parte en una planta que se demora años en producir y que llega a sus mesas en un estado intermedio, ¿ya? Esto parte como fruta, como jugo,
nosotros tenemos la fortuna de probarlo en este estado intermedio que es el vino. Increíble, ¿no? Cómo se puede transformar todo en vino. Sí. Increíble. Y volviendo un poco a la variedad, las uvas de Sauvignon Blanc se cosechan mayoritariamente de noche, ¿ya? Porque la oxidación es algo que ocurre en la fruta también, y en Chile al tener muy marcadas las temperaturas, durante el día tenemos, aquí hablando en general, tenemos temperaturas muy altas en los tiempos de cosecha. Acá hace muy poquito terminamos el tiempo de cosecha, en el mes de abril prácticamente se termina, pero se comienza en febrero, que son meses de mucho calor. Entonces el Sauvignon Blanc lo cosechamos de noche, tanto para el nivel reserva como gran reserva, para evitar la oxidación y mantener de nuevo, lo que te decía, la frutalidad, la frescura en el vino. ¿Ya? Y este Sauvignon Blanc reserva, ¿tiene paso por barrica? Sauvignon Blanc tiene un paso por barrica, un porcentaje del vino, ¿ya? Aquí vamos a hablar de prácticamente el 20-30% del vino, ¿ya? Aquí también quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de reserva, de nuevo, hay diversos orígenes en Ecuador. En Chile no estamos sujetos a una norma tan estricta como lo son los vinos del Viejo Mundo. En España, en Francia hay una norma, una ley que regula y los obliga a etiquetar los vinos de tal forma. En Chile esa normativa no existe. Sin embargo, las bodegas chilenas han desarrollado estándares, ¿ya? Por eso, como les decía, yo trabajé en 2 bodegas, entonces tenemos estándares de trabajo en la industria chilena, y cuando hablamos de un vino reserva, vamos a hablar de un vino que tiene entre 4 8 meses de guarda en barrica, pueden ser porcentajes, aplicaciones de barrica distintas o de madera, ¿ya? Que pueden ser barricas, fudre, en algunos casos también se aplica la duela, que es esta tabla, por decirlo así, que conforma las barricas, ¿verdad? Ya tenemos una pregunta para el examen, ¿no? ¿Qué son las duelas? Ya tenemos pregunta de examen. Sí. Perfecto. Sigue. Entonces, aquí vamos a hablar de un vino reserva que tiene un porcentaje entre el 20 y 30% de contacto con madera, de guarda, y especificar en el porcentaje porque esto también es algo que nuestro equipo enológico mantiene un poquito como en reserva. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, todas las cosechas, todas las vendimias son distintas, las condiciones climáticas y la producción de la uva va cambiando. Por ende, aquí hay un trabajo también de ajuste para entregar un producto consistente, de calidad, y que el consumidor, la persona que cata nuestros vinos, pueda tener un producto siempre bajo el mismo estándar, ¿verdad? Claro, y es un Sauvignon que todavía posee, que a pesar de pasar por barrica, ¿no? Todavía es muy frutal. O sea, Sí. las notas de barrica son secundarias, te diría yo, porque realmente la fruta es lo que más expresa este Sauvignon. Sí. Bueno, y cuando te mencionaba estos 3 aspectos importantes, me faltó mencionar el último, que de hecho es esto: entregar un vino con complejidad, pero que también sea fácil de beber y de entender. ¿Ya? Aquí la industria chilena se ha caracterizado, en mi opinión, en simplificar a lo largo del tiempo, o lo que va de los últimos años, en simplificar al consumidor el vino. Antiguamente, un consumidor iba a una enoteca o un supermercado también, y encontraba etiquetas poca, con poca amabilidad, ¿ya? Hoy día la industria chilena está en ese rumbo, en simplificar el consumo de vino y en democratizarlo también, ¿ya? Siempre también existe este estigma de que el vino es para ciertas personas, para cierto consumidor o conocedor, y no. Hay que simplificar el consumo, hay que simplificar el beber un vino, ya que sea algo más de
del día a día y que la gente pueda entenderlo con facilidad. Perfecto. Sí, así es. Bueno, ya nos contaste un poco de la viña, entonces no me quiero extender, ya nos contaste todo de Santa Carolina. Y vamos a pasar a la cata hablando sobre la vista. Gustavo Perfecto. Salazar, ¿cómo estás? Juan Pablo Caiza, Luis Martínez, Romel Vinicio, todos los que vayan dejando sus datos, esto se guarda automáticamente, entonces vamos a tener sus datos guardados para el certificado. Martina, ¿cómo estás? ¿Por qué influye el vino blanco que está cerca del mar? Ya te contestamos. ¿Podría repetir qué son las duelas? Te pone Luis Martínez aquí. Ya saben que es Perfecto. pregunta de examen. Sí. Bueno, las duelas es una aplicación de madera, ¿ya? De integración en el vino. Y la duela básicamente es la tabla que componen las barricas, ¿verdad? Ustedes han visto las barricas que están, que son este barril, ¿verdad? Este contenedor de madera que está compuesto de estas tablas. A eso le llamamos duelas. Chévere, ya saben, ya tienen ahí la información. Hola, Juan Fernando, también nos saludan desde Santo Domingo. Bueno, a todos, por favor, no se olviden de dejarnos su nombre y su correo electrónico. Bueno, yo le he puesto amor a primera vista, porque como todo, entra por la vista. Y el vino no es la excepción, ¿no? Cuando uno va a comer, entra por la vista. Todo al inicio es totalmente visual y el vino no se queda atrás. Entonces, bueno, si me acompañan y vemos el Sauvignon Blanc. Recuerden siempre tener un fondo blanco para poder distinguir bien los colores. Bueno, yo he puesto que la vista es el sentido más realista y utilizado que poseemos. Es decir, confiamos en lo que vemos a través de los ojos. No obstante, debido a que los sabores que detectamos con el gusto o el olfato tiendan a generarnos duda o incertidumbre. Toma menos tiempo en una cata observar el vino que luego olerlo y probarlo, ¿verdad? Pero no es menos importante. Hoy día, mientras leía un poco para la presentación de hoy, claro, me topé con el tema de la cata a ciegas. Ahí nomás ya podemos ver lo importante que es la vista dentro de la cata. Cuando hacen concursos con sommeliers súper especializados, les tapan los ojos porque en la vista los grandes sommeliers o los expertos, los enólogos y todos los que trabajamos en esto o simplemente a los que les apasiona, en la vista ya se puede saber. Muchos saben qué vino es, el año. Puedes darte cuenta fácilmente de la densidad, si está limpio, si va a ser un vino de reserva. Todo puedes ver en la vista. Todo puedes saber del vino en vista. Entonces, ¿qué nos dirías tú sobre la vista de este Sauvignon Blanc Reserva? Perfecto. A ver, el Sauvignon Blanc Reserva de Carolina se caracteriza por tener un color amarillo pálido, ¿ya? Ustedes pueden, como decía Susana, es súper importante que ustedes tengan un fondo blanco, y aquí tengo una hojita, para contrastar el vino y su copa con este fondo blanco. Siempre el blanco va a ser el color que nos va a permitir identificar estos aspectos que mencionaba Susana. Y en Carolina Reserva, el Sauvignon Blanc, va a tener un amarillo pálido, que este amarillo pálido es muy característico de la variedad, ¿ya? El Sauvignon Blanc es una variedad de las blancas que se caracteriza por tener esta palidez, ¿ya? No tanta intensidad en su color. Y en particular nuestro Sauvignon Blanc
va a ser un vino de un amarillo muy pálido, ¿ya? ¿Por qué? De nuevo, porque es un vino que está producido con uvas en un sector muy frío, al sur de Santiago, 2 horas y media, más o menos, para que se hagan una idea en distancia, ¿ya? Aquí tenemos bajas temperaturas, tenemos influencia del mar, de nuevo, por ende no va a ser una uva que tenga un proceso de maduración tan rápido. Por ende, también tenemos una evolución en color de la uva bastante lento, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a privilegiar, intensificar esta característica del Sauvignon Blanc de un amarillo bien tenue, pálido o pajizo, por decirlo así. A mí me gusta mucho ocupar ese descriptor para después compararlo con otras variedades como, no sé, el Chardonnay. Pero en este caso, Carolina Reserva va a tener un color bien pálido y no tan expresivo a la vista desde la intensidad, ¿verdad? Desde la intensidad, sí, porque tiene, bueno, un brillo excelente, nítido, ¿no? Bueno, en los blancos no hablamos mucho de lágrimas, pero se le ve que es un vino joven además, ¿no? O sea, es una Sí. cosecha joven, el mío, de hecho, es 2022. Entonces, Perfecto. pero cuéntanos un poquito, Santa Carolina Reserva, cuando hablamos de reserva, en un blanco, ¿cuánto tiempo podemos guardar? ¿Cuánto tiempo podemos guardarlo? Tú me dices en potencial de guarda. Ah, Sí. perfecto. Bueno, yendo al aspecto de la cata, bueno, la cata es vertical, siempre parte de arriba hacia abajo, la vista es el primer paso, y uno a simple vista puede identificar no muchas cosas, pero sí, dentro de estas pocas cosas, uno puede identificar cosas muy importantes, como lo que tú decías, Susana, la edad de un vino, o si es joven, o ya tiene una guarda prolongada. Eh, el potencial de guarda de un vino Sauvignon Blanc Carolina Reserva no va a ser tanto. ¿Por qué? Porque no queremos que sea un vino de un potencial de guarda extenso, ¿ya? Queremos un vino blanco fresco, afrutado y sin tanta estructura. Les comenté que porcentaje pequeño del vino tiene guarda y contacto con barrica. Entonces aquí lo que queremos no es tener un potencial de guarda muy extenso, queremos que el vino se consuma frutado, fresco, y ese es el principal concepto que quiero transmitir. Ahora, si me preguntan un potencial de guarda de nuestro vino, yo les diría que tiene entre 3 y 5 años de guarda, donde uno puede consumirlo en condiciones más óptimas, ¿ya? Pero 3 años me parece un, un periodo razonable. Ahora, si me preguntan a mí, yo prefiero que se tomen la copa, después la Sí. botella y vuelvan a beber otra botella más, más adelante o muy pronto. Matías, y cuéntame algo. El tema de reserva, ¿no? Aunque en Chile se maneja de forma distinta que el viejo mundo. Pero el tema reserva, teniendo una tapa rosca, ¿le Ujú. quita tiempo? ¿Le va a ir Ya, cambiando el qué color buena al pregunta. vino? Cuéntanos un poquito. Perfecto. Mira, qué buena pregunta. Miren, como comercial, como encargado de un mercado y de clientes en el exterior, estoy muy relacionado con los insumos que están en contacto con el vino, ¿ya? Con nuestro producto esencial. Nosotros lo llamamos insumos críticos, ¿ya? La botella, el corcho o el tapón, o taparrosca, screw cap, o como lo conozcan. Y una de las cosas que hacen las bodegas en Chile en general es eh, educarnos como comerciales para este tipo de preguntas. Eh, el corcho y la taparrosca como, como método de sellado, cerrado y de mantención de inocuidad de un alimento, o en este caso el vino, tienen prácticamente la misma capacidad y eficiencia, ¿ya?
Es decir, entre un tapón y una taparrosca no hay mayor diferencia. Ahora, sobre la evolución de un vino, el tapón tiene mayor injerencia. ¿Por qué? Porque el corcho es producto de una madera, es un producto vivo en el fondo, y al tener vetas de madera, porque el corcho es sacado del alcornoque, de la corteza, genera una microoxigenación. Le Entonces deja sí, en respirar el un vino poquito. blanco, claro, micro, muy, muy Muy sutil, ¿ya? Cosa que no es negativa, ¿ya? Por eso también cuando tenemos un vino con corcho, una botella con corcho, vamos a siempre preferir que sea almacenada de manera horizontal, ¿verdad? Ujú, Para que el corcho siempre esté en contacto con el claro. vino y se mantenga hidratado. Entonces, al estar hidratado, se expande en el cuello de la botella y permite de forma, de menor forma o de mejor forma, la microoxigenación, ¿ya? Ujú, En el caso de los vinos con tapa rosca, vamos a preferir siempre la guarda ya no horizontal, sino vertical, ¿ya? ok, ya. Pero como método, la- y esto está de verdad científicamente comprobado con método de ingeniería, prácticamente tienen la misma capacidad y eficiencia, ¿ya? Si bien hay un aspecto que también yo prefiero como comercial, que es el corcho, porque tiene un aspecto ya más tradicional, más romántico, por decirlo así. Todo este proceso de descorcharlo, Ujú, de guardar el corcho. En el corcho también podemos ver defectos o claro, evolución en el vino. claro que sí, claro que sí. Entonces, también es algo muy potente comercialmente y como consumidor también lo digo. Prefiero generalmente los vinos con corcho, ¿ya? Pero como método prácticamente son iguales desde la eficiencia. Ok, perfecto. Tienes una pregunta de Carlos Galarza. Temperatura ideal para degustar este tipo de vino reserva blanco, ¿no? Porque las temperaturas son totalmente Sí, distintas entre un reserva tinto y un blanco. sí. Mira, otra muy buena pregunta, porque partí diciendo que parte de mi misión como comercial es educar al consumidor y que en conjunto también agradezco la participación. Veo que hay 123 participantes, un gran número, primera vez que me toca algo así. Pero una de las cosas que me gusta transmitir es la temperatura de servicio, porque por ejemplo nosotros en nuestras fichas técnicas o en nuestro discurso, eh, por ejemplo, para el Carolina Reserva, yo siempre recomiendo, así muy transversalmente, una temperatura de servicio entre 7 a 9 grados, ¿ya? Pero, por ejemplo, esa es la temperatura que hoy día hay en Chile, ¿ya? Con una humedad baja, por ende hay una sensación de temperatura más fría. Yo podría recomendar incluso menos temperatura de la que les digo, que es 7 a 9. Podría recomendar incluso 6. En países como Ecuador, que hay un calor de repente un poco más alto. ¿Por qué? Porque al servir el vino, al estar en la copa, en 5 o 10 minutos, el vino toma la temperatura ambiente, donde Ujú, influencia la copa. El lugar donde estemos puede ser un restaurante, puede ser la casa. Muchas veces de repente podemos tener el comedor muy cerca de la cocina genera calor. Entonces, la temperatura de servicio varía mucho de la botella a la copa, ¿ya? Pero siempre recomiendo un vino blanco, beberlo entre 6 8 grados de temperatura, ¿ya? En botella y en copa, ojalá mantener ahí una oscilación no tan marcada. y para una cata, ¿hablamos de la misma temperatura? Para una cata, podríamos no tenerlo tan frío, ¿ya? Desde mi opinión, la temperatura baja hace mucho más fácil de percibir aspectos del vino, ¿ya? Y además de la facilidad de percibir estos aspectos, también hace mucho más amigable aspectos del vino que podrían ser perjudicial,
Por ejemplo, el nivel de alcohol. Puede que un vino tenga 13 grados, 12,5, pero si está servido a una mala temperatura, ese alcohol en boca pasa a ser 14, 15 grados. Es muy, muy desagradable, por ende, yo también recomiendo quizás no esta temperatura de servicio de 6, 8 grados, sino que pueden ya ser 10, porque ya aquí, cuando catamos el vino, vamos a querer identificar otros aspectos, ¿verdad? En boca y en nariz. Así es. Pero para nariz, ¿influye el tema de la temperatura para cata? Hablando ahorita de, ya empezamos en nariz, pero ¿en nariz influye el tema de la temperatura? Mira, no voy a decir, en mi experiencia, podría decir que quizás no, pero yo prefiero asegurarme de tener un vino bien servido en temperatura porque eh, la nariz y el gusto son sentidos que están conectados, ¿ya? Y el retrogusto. El retrogusto está compuesto de estos dos sentidos, ¿verdad? Entonces, preferiría servirlo a temperatura correcta para tener un retrogusto consistente y correcto, porque cuando catamos, parte en la vista, nariz, boca, pero muchas veces cuando llegamos al final, cuando llegamos en boca, queremos encontrar o queremos detectar cosas que ya sentimos en nariz, en el olfato. Entonces, la temperatura de servicio yo la recomiendo para mantener en congruencia y de manera correcta estos dos aspectos por el retrogusto. Perfecto. Y para pasar al rosado, porque tenemos dos más, tenemos una pregunta de Juanfer. Nos dice, si tú recomiendas decantar o airear un vino blanco. Mira, no es muy común decantar vinos blancos, ¿ya? No voy a decir que está mal tampoco decantarlo, ¿ya? Pero generalmente un decantador yo preferiría utilizarlo para un vino que tiene envejecimiento. ¿Puede ser un vino blanco? Sí, pero generalmente vamos a usarlo en los tintos, ¿ya? Yo no recomiendo decantar un vino blanco porque no tiene mayor efecto. Ahora, muchas veces puede ser más cómodo en el servicio si alguno de las personas que está acá es sommelier. Yo he estado en catas o en maridajes, en eventos con clientes, y han decantado los vinos blancos por comodidad de servicio. Pero yo no recomendaría decantarlo por un aspecto técnico o de evolución del vino o que el vino se abra mucho más rápido. Sí, pero no va a influenciar mayormente. Y si yo por ahí tengo guardado un Sauvignon Blanc del 2017, ¿podría En decantarlo? ese, en ese caso sí, porque mira, 2017 al 2023, digamos que hay 6 años completos de que el producto, desde que el vino estuvo en la botella, y una vez un profesor me dijo que una regla, así estándar, como para tenerlo siempre presente, es decantar un vino cuando tiene 5 años de envejecimiento. Por cada 5 años de envejecimiento en botella de guarda, es bueno decantarlo 1 hora. Quizás en un vino blanco esa hora no sea tan necesaria, eh, pero ya tenemos un vino que tiene mucho tiempo en botella, por ende va a estar muy cerrado, tanto en sabores como en aromas, ¿verdad? También un aspecto de un vino blanco que tiene guarda es que tiene la evolución es distinta a los tintos. Un tinto que se guarda por mucho tiempo se aclara con el tiempo, ¿ya? El color se torna un poquito más claro. En el vino blanco es al revés. Está más clarito y se oscurece. Entonces, sí, en ese caso yo recomendaría decantarlo. Sí. Lo podríamos decantar. Sí. Entonces, ahí estamos contestadas todas las preguntas. ¿Y qué tipo de comida iría bien con este vino? Pregunta Juan Mejía para terminar. Bueno, y la otra pregunta de Antonio, que dice, ¿qué debemos tomar en cuenta para saber que un vino es de calidad? Ah, ya. Eso ya es más subjetivo. Voy primero con la pregunta del maridaje. Me preguntaron por el maridaje, ¿verdad? Sí.
Ya, perfecto. El vino blanco, partiendo con el blanco, el Sauvignon Blanc Reserva, siempre en maridaje vamos a recomendarlo con comidas de mar, ostra, una ensalada quizás con marisco, camarones al ajillo, pero siempre relacionado con productos marinos, ¿ya? De nuevo, por la frescura, la salinidad que tiene el vino y la acidez. La acidez es un aspecto súper importante en los vinos, eh, y el Un Sauvignon Blanc lo ceviche recomendaría de con un pescado, ceviche, sí, un sí, perfecto, carpaccio que tenga bastante limón, porque este es con un un vino que carpaccio. tiene muchísima lima, ¿no? Cáscara de Sí, limón. sí, sí, lo recomendaría sin duda con todas las comidas marinas, ceviche, carpaccio, perfecto. Y en el caso del rosé reserva, eh, aquí, si bien no es un vino blanco, pero es un vino rosado que también tiene algo de acidez, frescura, pero no hay que olvidar que esto es de una uva tinta, por ende aquí ya podríamos comer quizás una carne blanca, un pescado, un queso suave, ¿ya? Algo acompañado de frutas y, ¿por qué no? Puede ser también un postre, ¿ya? Así es. Eh, y ahora yendo a la otra pregunta, sobre la calidad, esto es muy subjetivo, ya la calidad es un concepto que puede abarcar muchas cosas. Sin embargo, eh, algo que podemos detectar, sobre todo las personas que están aquí presentes, que pueden ser aficionados al vino, eh, hay dos aspectos del vino que yo eh, diría que hay que tener como súper claros y presentes para detectar si un vino es de calidad. Aquí no voy a hablar de un vino varietal que no tiene guarda en barrica o un vino joven, ya un vino reserva que tiene algo de guarda, un vino gran reserva que ya tiene un tiempo prolongado de guarda. Aquí voy a hablar en un aspecto general, ¿ya? Eh, Primero, la acidez del vino te puede decir cuál es el estado del vino, ¿ya? Un Sauvignon Blanc generalmente, o ya algo muy característico, es que tiene una alta acidez, media, media alta, ¿ya? La acidez la podemos detectar, entre paréntesis, como la cantidad de saliva que te genera el vino, esta sensación de jugosidad que da el beber vino. Ustedes lo van a ir identificando con las distintas variedades y las distintas edades de los vinos o calidades, por decirlo así, niveles. Entonces la acidez te va a decir mucho si ese vino está en una buena condición. Y lo otro es poder detectar algún defecto en el vino, ¿ya? Generalmente vamos a encontrar ahí de nuevo está el retrogusto, ¿ya? Porque también se puede detectar en el aroma y en el sabor de humedad. Ya, sé que puede sonar complejo detectar esto, pero ese es un defecto que entrega generalmente el corcho, ¿ya? El corcho es un defecto que trae naturalmente, de nuevo, un producto que viene de la madera, es madera, ¿ya? Entonces puede entregar este defecto al vino. Generalmente es muy bajito el porcentaje de los vinos que vienen con este defecto, pero esos son dos aspectos importantes. La acidez de un vino, si tiene una correcta acidez, y si tiene algún defecto muy, muy común, es este defecto de la humedad del corcho que llamamos acorchado. Entonces, Acorchado. Sí. esto puede presentarse en un vino joven, reserva, gran reserva, de mucha agua. Entonces, por eso les dije que quería hablar como de calidad de manera transversal. Entonces, esos son dos aspectos para la persona que hizo la Sí. pregunta, que yo le recomendaría como tener claro al momento de querer ver la calidad. Bueno, a ver, teniendo 15 minutos más para hacer todavía el rosado y el espumante, hablemos de los colores del vino tinto. Los básicos son, ¿no? El violeta granate, rubí, ladrillo, sangre, púrpura. Me falta el atejado aquí, que ya es cuando el vino está con sus años encima. Se le puede distinguir, como se le puede distinguir en un rubí, que es todavía un vino joven, ¿no? Y ahí Sí. vamos viendo que el granate ya, bueno, van pasando el tiempo y se van haciendo más claros, lo contrario al vino blanco, como nos decías. Igual aquí los blancos, los típicos es el verdoso, el pálido, amarillo pajizo, claro, el ámbar, que este ya es de los
de los blancos, digamos, el color que más años indica que tiene el vino, ¿no? Sí, sí, correcto. Del rosado, vamos a probar ahora el rosado. Tenemos el reservado rosé, me encanta también. También el rosca que facilita un montón. Sí. No te voy a poner en esta copa grande. Y bueno, igual. Entonces volvemos al fondo blanco y cuéntanos qué podemos Sí. ver. Un Qué segundito buen brillo, porque voy a... ¿no? O sea, este vino rosado tiene un brillo espectacular. Yo te diría que es un color salmón con unos reflejos, Sí, a ver, Ahí te oigo, sí. Cuenta. sobre el rosado, también, de nuevo, aquí voy a hablar un poquito en general. Ustedes cuando van a un supermercado van a ver una góndola o a una enoteca, van a ver distintos colores de rosado, ¿ya? El rosado es un aspecto que se logra en el vino durante el proceso de transformación de jugo a vino. Así es. Esto va en distintos procesos. Puede ser durante el prensado de la uva, ¿ya? Cuando prensamos una uva que queremos que sea un vino tinto, lo vamos a prensar con mucha fuerza, queriendo extraer muchas cosas de eso. Cuando vamos a hacer un vino rosado, vamos a prensar de una manera mucho más suave, para no extraer tanto color justamente. De la Y piel. posterior a eso, exacto, de la piel y los sólidos de la fruta, de la uva, también está el proceso de vinificación y fermentación, ¿ya? En los vinos tintos se fermenta el jugo con los sólidos, de nuevo, para extraer muchas cosas. Durante la fermentación se genera temperatura, calor, gases, y todo este proceso hace que se extraigan cosas, una de ellas es el color. Y en el caso de los rosados, en la elaboración vamos a fermentar un periodo muy, muy cortito el jugo con los sólidos, ¿ya? Cuando digo un periodo muy, muy cortito, son algunas horas, ¿ya? No es mucho más, ¿ya? Pueden ser 2, 3, 4, va a depender, ahí de nuevo hay aspectos enológicos que trabajan, nuestro enólogo en la bodega. Entonces vamos a tener este proceso de fermentación que es muy, muy cortito con las pieles. Y después se retiran las pieles, los sólidos de la uva, y se sigue este proceso de fermentación solo con el jugo, ya con este jugo clarificado, con este jugo que todavía no es vino, y que tiene esa turbidez normal, ya que todavía tiene algún residuo del sólido, de la fruta, ¿verdad? Y así es como logramos el color rosado. Entonces, ustedes pueden ver en el supermercado distintas tonalidades de rosado. En el caso del rosado de Carolina Reserva, vamos a hablar de un rosado claro, ¿ya? De nuevo, ustedes pueden ver en una góndola algo muy, muy intenso, ¿verdad? Muy rojo, y también van a encontrar algo muy, muy pálido, que incluso yo he visto rosados que es difícil percibirlo a simple vista como un vino rosado, ¿ya? O quizás, para poner un ejemplo, en el viejo mundo, los rosados de Provence, ¿verdad? Que tienen un color muy, muy pálido. Entonces aquí en Carolina Reserva vamos a encontrar un vino de un rosado Están haciendo una muy pregunta, claro. Matías, que me parece Ajá, dígame. súper interesante de lo que estás hablando ahorita. O sea, el vino rosado también se le puede ver su edad, dependiendo del color, porque aquí preguntan que cuál es el color ideal de un vino rosado, porque hay muchos rosados en las tiendas especializadas, ¿no? O sea, Sí, hay rosados bajitos como la piel de cebolla, como rosados frambuesa. sí. Entonces, el rosado no entra en esto de dependiendo del color, porque depende Sí, mucho de la uva, ¿no? Hay rosados que se hacen con Pinot Noir, que es una uva eso era negra, justamente entonces lo que iba a mencionar.
Te voy a Eso era dejar justamente. explicándoles esto para yo traer el espumante que está enfriándose, ¿ya? Entonces, Perfecto. te dejo explicándoles por qué el color Sí, no influye en el rosado. ok. En la evolución de los vinos rosados vamos a notar cambios, eh, pero, de nuevo, aquí hay un proceso eh, que tiene una definición inicial, ¿verdad? Aquí lo que queremos lograr, en el caso de los vinos Carolina Reserva Rosé, vamos a querer mantener siempre un rosado, un aspecto consistente con la marca, con lo que quiere lograr nuestro enólogo, Alejandro Bedelés. Pero si hablamos de la evolución de un vino, no hay que olvidar que el vino rosado está hecho con una uva tinta, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a encontrar, eh, o sea, podemos encontrar distintos rosados. Muchas veces se usa el Cabernet Sauvignon, el Syrah, el Pinot Noir, ¿verdad? En el caso de nuestro rosado, vamos a usar Cabernet Sauvignon, Okay. ¿ya? Entonces, en algunas otras líneas podemos encontrar otras variedades, pero en la evolución del vino hay que tener muy presente que esto es una uva tinta, que tiene un proceso distinto de vinificación, eh, pero también va a tener una evolución. Y en el caso del rosado, es más difícil percibir probablemente la edad del rosado, pero la evolución va, no, yo no diría que es más clara o oscura, sino que en el color. Tú mostraste una gama de colores de los vinos rosados, pero eso yo diría que tiene 100% relación con el proceso y con lo que se quiere lograr. Yeah. Pero en la evolución podríamos hablar del vino tinto, cuando hablamos de ese teja, o en tu gráfica decía ladrillo, granate. Esos son colores que podríamos después relacionar con el rosado. Pero, pero claro, va a haber una evolución. De nuevo, el vino, como vino, es un periodo intermedio del jugo de uva. Entonces, partió como jugo, nosotros lo queremos mantener lo más prolongadamente posible como vino, pero eso puede terminar en vinagre, ¿verdad? No hay que Claro, olvidar que el jugo de la uva y el vino es un producto que va evolucionando. así es. Bueno, y teniendo 5 minutos, Ah, aquí está my favorite reservado Brut. de Santa Carolina. Me encanta el sparkling wine. La copa Perfecto, sí. para el espumante. Y bueno, cuéntanos un poquito en vista, o sea, para terminar, cuéntanos en el espumante, ¿qué tenemos que fijarnos en vista? ¿Qué es importante? Las burbujas, el color, ¿cómo? A ver, en un espumante es súper importante, como en los vinos blancos, identificar el color. Pero acá vamos a tener un aspecto adicional que vamos a poder observar en la copa, que es la burbuja, ¿verdad? Aquí, cuando queremos ver una burbuja o identificar una burbuja, vamos a fijarnos principalmente en el aspecto de la burbuja, en el tamaño de la burbuja y en la vida que tiene la burbuja en la copa, ¿ya? Si tenemos un vino que tiene una constante burbuja que sale y que genera una línea, una pierna, ¿verdad? Porque el gas o la burbuja del espumante se origina en la base de la copa, ¿ya? Cuando las copas son producidas, elaboradas, qué sé yo, eh, quedan con un pequeño defecto, digámoslo así, en ese umbral de la copa. Entonces, este defecto va a hacer que se generen las burbujas en la copa, pero esto esto es provocado por el proceso, de nuevo, de los vinos, ¿ya? Entonces acá lo que vamos a identificar es color, intensidad y la burbuja. Eso es La súper, burbuja es muy súper. importante, ¿no? ¿Qué pasa si en una fiesta, que sea una reunión, me pasa un espumante y no tiene burbuja?
Bueno, la verdad diría que el proceso de ese espumante no fue el adecuado, probablemente, o, o no, eh, ¿cómo decirlo así? No logró el efecto que debió haber tenido. ¿Por qué? En este caso, voy a explicarlo con el caso de nuestro producto, el reservado Brut, ¿verdad? Es hecho por el método Charmat, ¿verdad? Que tiene la vinificación y la segunda fermentación para lograr esta burbuja, este vino espumoso, en tanques de acero, ¿verdad? Nosotros tenemos dos métodos muy conocidos, el método tradicional, que es el del champán, que es el que tiene la segunda fermentación en la botella, y en el caso de nuestro Brut es el método Charmat, ¿ya? Que tiene la segunda fermentación en estos contenedores y cubas de acero inoxidable. Por ende vamos a tener quizás un proceso un poco más, eh, un proceso un poco más, ¿cómo decirlo así? No tan elegante, quizás como el del método Champenois, ¿verdad? Más Porque acá clásico. tenemos claro, no tan clásico porque tenemos un gran volumen siendo fermentado por segunda vez en este contenedor. Eh, pero aquí pero sí este contenedor también logra una burbuja muy consistente, distinta, no tan elegante como la del champán, pero tiene que ser una burbuja consistente y que de fermentación en boca, que es lo que queremos lograr, un vino blanco con fermentación que también entregue eso de esa frescura. Chévere. Matías, en estos 3 minutos, diferencia entre Ujú. espumante y espumoso. A ver, eh, mira, el espumante es eh, el tipo de vino, ¿ya? Un vino espumante es un vino que tiene gasificado, ¿ya? Em, yo diría que espumante es un término muy comercial, ¿ya? Y espumoso es un vino que tiene una segunda fermentación, por método tradicional y por método Charmat, pero un espumoso es un vino que tiene esta segunda fermentación, ¿ya? ¿A qué ¿Por qué? temperatura se sirve el...? Ah, a ver, sí, sí. No, ¿por qué? Porque hay que hacer salvedades, porque acá en Chile producimos vino espumoso y en Francia, en la región de Champagne, se produce en champán. Son denominaciones de origen. Entonces, el espumoso, el vino espumoso o espumante es un tipo de vino, ¿ya? Que tiene características distintas a las de un vino tranquilo o un vino tinto, vino blanco seco. eh, y acá vamos a tener un vino con características distintas. Una de ellas, y súper importante y a la vista, es la burbuja. Este es un sparkling wine, ¿no? Entonces es un vino Sparkling, con burbuja. vino espumoso, Traduciendo. vino con burbuja, exactamente. Y sobre el maridaje, aquí yo recomiendo siempre, bueno, y como bodega recomendamos siempre nuestro reservado Brut como un aperitivo, ¿ya? Entonces aquí puede ir perfectamente antes de una comida, en una instancia donde haya una conversación, algo más distendido, y también puede acompañar perfectamente una entrada, una ensalada y algo ya más, quizá un poquito más elaborado, pero aquí hablamos de un vino eh, fresco y de terraza, por decirlo así, que uno puede conversar y ¿Y consumirlo de manera más fácil. temperatura de servicio? Yo diría que aquí podríamos también, de nuevo, tener un vino con una temperatura un poquito más baja que la del blanco, quizás más cercano a la cerveza, pero para temperatura de servicio me refiero, pero también podríamos tener 7 6 grados de temperatura perfectamente. Bueno, y nos han dado las 8 de la noche, así vuela nuestra hora del vino. Deberíamos hacer un par de horas del vino, que es que con una Sí. no avanzamos. Pero Me quedé bueno, con muchas ganas de gracias a seguir conversando. todos. Sí, Matías, queda pendiente, queda pendiente. Seguramente el próximo Sí. mes te tendremos de regreso. Y, y bueno, les agradezco a todos por haberse unido, a ti, Matías, por habernos acompañado. Súper interesante la charla. Yo he aprendido un montón hoy contigo. De verdad, gracias. Y bueno, No, no gracias se a olviden ustedes. de dejarnos sus datos, su correo, para
ponernos en contacto con ustedes y nos vemos el día viernes en el próximo webinar. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Gracias, Matías. Chao. Gracias, Muy Susana. Que bien. esté muy bien. Fue un gusto. Gracias, igual. Chao, chao con todos. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Si no se preocupen, ustedes dejen sus datos, dejen su correo electrónico y acuérdense en que no pueden faltar más de 2 clases para cumplir con el 80% de asistencias para tener el certificado. Nos dejan los datos y nos pondremos de acuerdo para el examen de finales de junio cuando se acaba este trimestre, ¿ok? Les mando saludos. Besos, besos a todos. Gracias. Chao. Bye, bye.